en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Entre Ustedes y Nosotros, un programa que lleva 20 años ya en el aire en diferentes medios. Bueno, obviamente no soy su conductor natural, que es Jorge Enríquez. Él lo vamos a tener ahora en pocos minutos porque está llegando y se va a conectar por teléfono. Es un caos hoy con la caída de esta red de alta tensión, aparentemente de Atucha 1, que salió fuera de servicio. Es un caos el subte, el tren, y todo lo que acarrea cuando estas cosas pasan. Entonces, los conductores naturales están en viaje. Así que, un programa cargado de información, un día muy especial con la apertura de sesiones en el Congreso de parte del presidente de la Nación, polémico si lo hay el día de hoy. Seguramente el doctor Jorge Enríquez lo va a analizar pormenorizadamente. Así que, está con nosotros, acompañándonos, como habitualmente o muchas veces lo hace, Gastón Emens, referente de la Juventud Pro de la Capital Federal. Hola Gastón, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahí estamos. Bueno, esto es Radio Verdad, así que le voy a dejar el lugar al conductor natural de este programa, Jorge Enríquez. Es Radio Verdad. Esto es Radio Verdad. Bueno, está bien, perfecto. Ahí en vivo la transición, el traspaso de mando. Buenas tardes. Hay gente que hace papelones peores que este con el presidente de la República, con el discurso de hoy. O sea que no estoy sobre todo porque nos debemos, se trató de un incendio parece, pero sabemos que estas cuestiones de cortes de luz van a ser muy, muy frecuentes y lo van a hacer si estos calores continúan de esta manera. Más allá que el presidente hoy dijo que los cortes de luz habían sido muy escasos y que realmente viven una realidad virtual porque ni se entera de los cortes que hubo con motivo de los cortes de luz. Los piquetes que hubo no los justifico de ninguna manera porque son alteración de normas constitucionales como la libertad de transitar y otras libertades esenciales. Pero lo que yo digo es que más allá de todo esto se tendría que enterar de que hubo muchísima gente en el conurbano que padeció durante días y días cortes de luz con lo que esto significa. Pero vamos a entrar a hablar, mientras esperamos a nuestro primer invitado de hoy, Alejandro Finocchiaro, y también después vamos a hablar, con Alejandro Finocchiaro vamos a hablar de la educación, pero por supuesto también vamos a hablar de lo que sucedió hoy, que a mi juicio es gravísimo para la República y que merece un editorial como el que voy a hacer ahora, comentando lo que hoy sucedió. Esta Argentina imaginaria que está plasmada en el discurso de un profesional de la mentira como es Alberto Fernández, a quien puedo decir que esto es así porque lo conozco hace muchísimos años, fui compañero de él en la legislatura porteña en dos bancadas distintas. Él en aquel momento estaba con Cavallo, con Vélez, recuerdo, con gente que estaba no muy cercana al kirchnerismo, por cierto. Luego viró, como viró tantas veces en su vida, porque es un gerente al servicio del que mejor le paga. Por eso fue cabalista, por eso aplaudía las privatizaciones de Cavallo, que ahora tanto la denosta. Pero lo que les quiero señalar es que este discurso creo que no nos defraudó, porque es lo que todos esperábamos, una colección de mentiras y de fantasías que de ser ciertas harían de nuestro país la primera potencia mundial. Habría que pensar que los cientos de miles de jóvenes que emigran del país es que están totalmente confundidos, que no ven la realidad o que son masoquistas. Y si estos números fueran reales, no veo por qué el kirchnerismo en pleno no estaría apoyando su reelección. Pero creo que hubo cosas muchísimo más graves como el feroz, el virulento ataque contra la Corte Suprema y contra la justicia,
que ponen en vilo las instituciones de la República y que nos generan un nuevo daño en el marco constitucional e internacional, porque esto hay que destacarlo, porque estamos incumpliendo con pactos suscriptos por la Argentina, que por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Federal y a partir de la reforma constitucional de 1994 son ley para la República, y ellos se refieren justamente a garantizar la independencia de los poderes judiciales como un resguardo de las libertades de todos los ciudadanos. Pero sin más, vamos a hablar de este tema y de otros temas más, sobre todo volcados a algo que es, a mi juicio, relevante y que hoy fue tocado de, como diríamos en la jerga futbolística, de costado, ¿no? Que fue el tema de la educación. Y para ello nada mejor que fue nuestro ministro de Educación y que es un especialista en el tema y que también es que hoy presenció este bochorno de que fue la Asamblea Legislativa. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Jorge Enríquez y Gastón Emens, acá en el piso te estamos saludando. Alejandro. Hola, ¿cómo andan ustedes? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. La primera pregunta que te hago es cómo viviste este momento, que a mí, te digo, no sé la reacción que hubiera tenido si me hubiera pasado esto. Yo tuve dos, mejor dicho, el del 20 y el del 21, en las sesiones inaugurales con Fernández, y te digo que ya en aquel momento revolví el estómago de escucharlo. Creo que hoy ya pasó todo el límite, no sé vos cómo lo ves. Mira, yo te voy a decir, yo lo viví con muchísima tristeza, ¿sí? Porque la verdad es que más allá de las cuestiones electorales, etcétera, Fernández es presidente de los argentinos. Esto se va a ver hoy en todas partes del mundo y eso habla del proceso de decadencia que el kirchnerismo ha instalado en toda nuestra sociedad. En todas las dimensiones sociales el kirchnerismo ha degradado la vida argentina. ¿Cómo vi el presidente? Mira, a mí me gusta mucho un escritor argentino fallecido hace algunos años que se llamaba Osvaldo Soriano, ¿no? Y su primera novela se llama Triste, Solitario y Final. Y así lo vio el presidente, ¿no? Él sabe que es su último primer día, como dirían los chicos, sabe que no va a tener más, sabe que además posiblemente sea recordado como el peor presidente de la historia argentina, ¿no? Porque no es que ha hecho y ha hecho mal o se ha equivocado, finalmente a los hacedores lo juzga la historia. Entonces uno puede no estar de acuerdo con una medida de gobierno que a lo mejor a la postre es reivindicada o al contrario, ¿no es cierto? Pero Fernández no ha hecho nada y casi es mejor que no haya hecho nada, porque si estamos tan mal no habiendo hecho nada, si hubiera hecho las cosas que dice hubiéramos estado peor, ¿no? Entonces lo que vi es eso, vi una escenografía montada en forma ridícula, de poco respeto a la investidura presidencial, primero por él mismo, ¿no? Seguro. Este es un discurso donde el presidente viene a hablar de sus propuestas legislativas para el año que viene. Eso es el discurso de apertura de sesiones, donde los congresistas invitamos a nuestra casa al presidente para que nos cuente cuáles van a ser sus iniciativas legislativas. Lo mismo que pasa con el discurso ante el Estado de la Unión en Estados Unidos. Entonces, primero él se falta respeto. Después, la vicepresidenta, mirándolo de soslayo, con ese aire de supremacía, ¿qué está diciendo este tipo? El mismo ministro Massa. Ustedes se fijaron que el ministro Massa no se sentó con los demás ministros, sino que se sentó en un palco enfrentado al presidente por encima del presidente, ¿no? Y lo simbólico también es muy importante en este caso. Seguro. Un discurso plagado, no de inexactitudes, porque a veces a uno le preguntan algo, ¿sí? Y uno puede dar un dato que tiene en la cabeza, que a lo mejor no es del todo exacto, pero está plagado de mentiras, porque este discurso se revisa. Este discurso, los ministros mandan insumos para el discurso del presidente, y a su vez se revisa, inclusive cuando hay algún dato que puede sonar inverosímil, desde la jefatura de gabinete, que generaron el discurso, Secretaría General,
llaman a los ministros y le dicen, bueno, che, vos dijiste esto, es verdad que hiciste esto, el número es correcto, porque se chequea todo. Por ejemplo, hoy dijo que él, ¿sí?, terminó los hospitales que María Eugenia Vidal, y la nombró, la gobernadora, no hizo durante su gestión. María Eugenia se dedicó a reformar todas las guardias de todos los hospitales de las provincias, a ponerlas a nuevo, ¿sí?, porque eran un desastre, ¿no? Y la lógica era no tener edificios esqueléticos vacíos, sin médicos, sin insumos. Bueno, yo puse un video en Twitter, para que lo quiera ver, donde, por ejemplo, el Hospital Néstor Kirchner de La Matanza, que es uno de los hospitales de los que habla, está cerrado, Jorge, cerrado. Totalmente, sí. Pero no cerrado simbólicamente, ni es una metáfora. O sea, vos vas, tenés un alambrado, una puerta cerrada con un candado y no puedes entrar. A eso me refiero con cerrado. ¿Por qué? Porque no está habilitado. Hospital que inauguraron muchas veces, ya durante la gestión, ¿no? Pero que no está terminado. El presidente habla de los jubilados. Si yo fuese el presidente Fernández, es uno de los temas que omitiría hablar. Sobre todo el pueblo que se votó ayer, que fue un parche, ellos mismos lo reconocen que es un parche, pero que va no solo va a generar un descalabro en las cuentas fiscales, sino que hacia el futuro va a ser como el que hicieron con los 2,5 millones de personas que incorporaron por la ventana sin haber pagado un solo aporte. Pero volviendo al caso de María Eugenia Vidal, pensemos que María Eugenia Vidal no solamente terminó hospitales, sino que llevó el SAME a toda la provincia de Buenos Aires. Sí, excepto en La Matanza, donde la intendente Magario no lo quiso. Como no quería en su momento tampoco el Metrobús. Como no quería el Metrobús, y bueno, eso hace que hoy en La Matanza la, situación sanitaria sea tremenda, y en materia de accidentología y emergencia sea muy grave, porque la extensión de La Matanza justamente hace que uno deba tener algo parecido al SAME, ¿no? Seguro. ¿No? 2 o 3 ambulancias desperdigadas por ahí, porque es muy grande, ¿no? Y además que es muy grande, es demográficamente grande. Pero bueno, el tema de los jubilados, el tema de la inflación, festejan, felicitó el ministro Massa. Sí, tremendo. Tuvimos 6% de inflación y este mes vamos a tener 6%, que además, para que nuestros oyentes quizás se entiendan un poco mejor, el número 6 pareciera no hacerle mucho ruido en el oído, ¿no es cierto? Seguro. ¿Sí? Pero cuando se mide la inflación, se miden un montón de rubros. Yo no sé exactamente cuáles se miden, ¿no? Pero la inflación que llega al bolsillo de la clase media y de las clases populares, que es la del alimento, que es la de la bebida, que es la del alquiler, es mucho más que 6. Es 10, es 20, es 30. Lo que pasa es que a lo mejor, en el ponderado, cuando se hace el promedio de la inflación, este mes no aumentaron los automotores o los palos de golf. Claro. ¿Sí? Entonces eso hace que baje el promedio inflacionario. Pero cuando vos vas a la verdulería, ¿sí?, y te piden 800 pesos por 1 kilo de manzana, bueno, pero ¿qué pasó? Si esto estaba a 300. O cuando te piden 450 pesos por 1 litro de leche, sí, pero esto estaba a 300. Ahí el aumento no fue del 6. Que esa es la que ¿no? pega más fuerte en los bolsillos de los sectores más vulnerables, ¿no? Exactamente, porque a los sectores más vulnerables que no aumenten los palos de golf, y repito, para que nadie me salga a decir... No, sí, después te van a decir... Estoy poniendo un ejemplo por el absurdo, no les hace ninguna mella. En cambio, 1 kilo de manzanas a 800 pesos les destroza toda la economía, porque 1 kilo de manzana, depende de la manzana, pero la manzana es colorada, es mit, ¿sí? Sí. Son 3 manzanas. Son Seguro. 3 manzanas, no más que eso. Y medio que me estoy pasando del kilo, Sí, yo creo que sí. Pero por eso, ojo con eso. Yendo a otro tema, a mí lo que me preocupó muchísimo es en las diatribas, porque parecía que como discurso de despedida, él quería congraciarse, sellar, galvanizar a todo el kirchnerismo detrás de la figura de él. Es un pobre tipo que no se da cuenta, yo lo conozco hace muchísimos años y siempre fue igual. Él se cree sus propias mentiras.
Entonces, incluso más, el desprecio, el desdén, cómo se humilló, porque es humillarse, Alejandro, pronunciar de esa manera ese ataque feroz hacia dos tipos, aparte artero y cobarde, hacia dos tipos que sabe que no le van a contestar y que si le contestan dentro de la jauría que había ahí, exceptuando el sector nuestro, podía ser una hecatombe, que son Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, y se despachó con una ferocidad, llegó a decir, espero que la justicia llegue a la Corte, una frase, y además violando la Constitución, el 109 es clarísimo, no puede arrogarse el conocimiento de causa que todavía están en trámite, y se puso a hablar señalándole a la Corte lo que tenía que hacer, una inmisión tremenda en otra facultad de un poder. Yo nunca había visto eso, ¿no? Y vi que los tipos soportaron con un estoicismo increíble. Y creo que hicieron bien en ir, como creo que también hicieron bien en ir toda la gente de nuestro espacio de Juntos por el Cambio. ¿Vos cómo lo ves esto? Mira, vos sabés que yo estoy en la Comisión de Juicio Político. Sí. ¿Sí? Y por supuesto, nosotros creemos, estamos convencidos de que no solo no hay sustento, esto es primero fue una payasada hasta la admisibilidad, ¿no? Un circo. Lo que pasa es que ahora esto puede tomar alguna gravedad, no porque se vaya a destituir a los jueces de la Corte, porque no van a alcanzar el número en el recinto, sino porque están, pidiendo toda una serie de medidas probatorias que violan los pactos internacionales, violan el artículo 18 y otros de la Constitución Nacional, las garantías del debido proceso. Por ejemplo, están pidiendo videos del cumpleaños de una persona que no tiene nada que ver con la causa, ¿sí? Absolutamente nada que ver con los 4 integrantes de la Corte. En ese video de ese cumpleaños pueden aparecer un montón de personas en situaciones de cualquier índole que son privadas, pero que no tienen que ser expuestas, ¿no es cierto? Seguro. Para eso existe el derecho a la intimidad. Han retrocedido, porque nosotros hicimos tal despiole, que han retrocedido. Ellos querían pedir los registros de llamadas de determinadas personas, que tampoco son los 4 jueces de la Corte. Si cosas como estas se consagran, mañana una comisión formada ad hoc en el Congreso, por ejemplo, Jorge, podría entrar en tu casa. ¿Seguro? Allanar tu domicilio, ¿sí? Secuestrarte tu teléfono y tu computadora. No, para eso existe un juez y una que causa. Toma esa medida, y una causa, la toma en el marco de una causa. Seguro. Y tiene que justificar, y vos sabés que esas medidas además tienen que tener un cuidado en el procedimiento muy fuerte, porque, de nuevo, este es un juicio político que se hace o se comienza basado en pruebas obtenidas en forma ilegal. Y que no se puedan comenzar procesos con pruebas obtenidas en forma ilegal es una garantía de cada ciudadano de la República. Porque si no, podrían entrar en tu casa, tirarte algo y decir, esto es tuyo, y meterte preso. Seguro. Que es lo que pasa en las dictaduras, es lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua. Y la actitud de los jueces, coincido con vos en las dos cosas. Mira, yo te voy a decir algo. No conozco personalmente a ninguno de los 4 jueces de la Corte. Más allá de que seguramente he tenido algún saludo protocolar cuando era ministro, ¿no? Un buenos días o buenas tardes. Seguro. ¿No? Pero no más que eso, o sea, no los conozco. Nunca hablé con ellos, no tengo sus teléfonos, jamás me mensajearon, o sea, cero. No los conozco, yo no estoy defendiendo a ningún hombre en particular, sino una institución. Y creo que hicieron bien en ir, porque demuestra que la justicia argentina está bien, que goza de buena salud, que por supuesto tiene los defectos que tiene cualquier institución, que puede haber jueces malos, sí, claro, puede haber fiscales malos también, pero demostraron eso, y además es que demostraron una actitud de dignidad impresionante frente a ese ataque que yo coincido también con vos, fue artero, fue cobarde, porque vos sabés que estás atacando a alguien que no se puede defender. Seguro. ¿Cierto? Eso es como un escrache. Cuando a uno lo escrachan, cuando a una persona la escrachan, esa persona no se puede defender, y esto no se trata
de ser más grande o de pelearse, se trata de que esa persona no se puede defender, ¿no? Entonces, ellos en el peor momento del ataque cobarde y artero del presidente de la nación, mantuvieron la dignidad de senadores romanos. Totalmente ¿No? de acuerdo. Pero realmente erguidos, sentados, mirando al frente, con la frente en alto. Pero para mí fue admirable, y te repito, a ninguno de los dos que estaban los conozco. No recuerdo haber hablado una palabra en mi vida con ninguno de los dos. Sin embargo, sinceramente me causó admiración. Pero aunque hayas cruzado unas palabras, yo por ejemplo con Rosenblatt era asesor de una convencional constituyente cuando yo era presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad de la Convención del 96 en la Ciudad Autónoma. Y yo hablé muchísimo con él. Es más, él era militante radical, yo era militante radical, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con que... Pero lo escucho hablar el otro día en un homenaje, hace una semana, un poco más de una semana, en un homenaje a Genaro Carrió, sería una cátedra de filosofía del derecho, y estos pelafustanes lo enlodan como si fuera, que no tiene derecho a hacerlo Fernández con nadie, con ninguna persona, pero mucho menos con estos tipos. Y el caso de Rosati, pensemos que Rosati fue militante peronista toda su vida, fue ministro de Kirchner, se fue cuando vio que había trapitos sucios ahí adentro con una licitación de una cárcel que querían morder todos. El tipo dijo, tenga mano tallador, yo renuncio. Pero es igual que la mentira de la... No, yo lo puse por el absurdo, Jorge, claro. Porque evidentemente, como vos decís, un juez, para excusarse en una causa, vos tenés que tener trato íntimo. Es decir, claro. A ver, por ejemplo, yo fui decano en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Matanza durante casi 8 años. Por supuesto que había, como profesores, abogados de la matrícula, jueces y fiscales de La Matanza. Que además, por ejemplo, era normal que armaran un equipo de fútbol los jueces, uno los fiscales, uno los abogados, cenas en la asociación de magistrados, el fin de año en la asociación de abogados, y por supuesto que se conocían. Ahora, lo que uno tiene que excusarse o recusar en todo caso es el tratamiento íntimo, es el padrino de mi hijo, es una persona que es amigo personal e íntimo mío. Ahora, ir a jugar un partido una vez por semana, en el marco de 20 personas que van a jugar un partido, no es tener trato íntimo, ¿sí? A eso se refiere la norma cuando dice que debe excusarse el juez que tuviera trato íntimo con alguna de las partes. Pero por supuesto. O intereses. Entonces, bueno, todo esto, ¿sí?, está pergeniado. ¿Sabes para qué, Jorge? Vos fijate, ellos de una manera u otra, y legítimamente en el 2019 han accedido al Poder Ejecutivo Nacional, pues las elecciones las ganaron, ¿sí? El Congreso, con esto de que la presidenta del Congreso y anteriormente el presidente de la Cámara de Diputados y antes Sergio Massa, no hacen sesiones ordinarias todas las semanas, sino que hacen extraordinarias. Para que la gente entienda, esto quiere decir que las llaman ellos y ponen el temario de ellos con los temas que solo le interesan a ellos, ¿sí?, sin hablar con la oposición. Bueno, no tienen que conseguir quórum. Entonces, para que no se creen más impuestos, para que no se creen más instituciones que generen más gasto público para que ellos ocupen cargos públicos, nosotros no damos quórum. Entonces tenés el poder legislativo casi paralizado, el poder ejecutivo en manos de ellos. ¿Qué les queda? La justicia. Si ellos socavan la legitimidad moral de la justicia para dictar sus fallos, entonces Cristina Kirchner es inocente. Seguro. Igual que los monos de Rosario, por ejemplo. Seguro. ¿No? O las asesinas de Lucio Dupuy, bueno. Totalmente de acuerdo. Porque todo el edificio moral sobre el que se sustentan las condenas en Argentina se caería como un castillo de naipes. En los 2 minutitos que nos quedan, un poquito más antes de ir a la pausa, te quería hacer una pregunta acerca del tema de la educación, de esta banda de Baradel, Cetera, Gileoni, que evidentemente revelan de que acá no hay un proyecto educativo, que acá seguimos con un sistema de enseñanza que era apto para el trabajo manual repetitivo, pero no para
los albores de la economía, para los albores no, ya estamos dentro de la economía del conocimiento y con que tengamos una educación que, sin descuidar por supuesto los aspectos humanísticos que creo que son necesarios. Bueno, yo soy exalumno del Nacional de Buenos Aires, por eso como Lombardi siempre hacemos hincapié en este tema, pero sin descuidar eso, que ofrezcan una salida laboral, o sea, que incorporen en la enseñanza nuevas técnicas. Y hoy vemos que yo te digo la verdad, a mí me dio vergüenza en una oportunidad cuando el señor Persic, que es el ministro de Educación, la gente ni sabe quién es, porque la gente debe pensar que el ministro de Educación por ahí es Baradel, pero no, es Persic, dijo: estoy asombrado que los chicos en tercer grado todavía no sepan ni leer ni escribir. Como si fuera un comentarista. A mí me daría vergüenza. Por lo menos diría, recibo en este estado y voy a dar mi vida para mejorar esto. Lo dijo como un comentarista, nada más. ¿Vos cómo estás viendo esto y sobre todo que hasta en este tema se ponen a discutir y a mirar, tener puntos de vista distintos el ministro de Educación de la provincia, Sileoni, con Alberto Fernández? Mira, hay una cosa que es muy clara, Jorge. Es cómo concebir la educación, ¿no? Nosotros concebimos la educación de forma tal que el sistema educativo hace que los chicos aprendan. ¿Qué deben aprender los chicos? Sí, deben salir habiendo aprendido. ¿Qué deben aprender? Deben aprender conocimientos significativos que le den autonomía y libertad en la vida para poder ser lo que quieran ser, no importa qué quieran ser, para poder ser lo que quieran ser, y deben haber aprendido a ser ciudadanos, ¿sí? A conocer las normas de convivencia democrática y respetarlas. Eso debe hacer la escuela. Y si vos querés, y agregamos algo más, las habilidades blandas como el trabajo en equipo, interdisciplinar, el aprender toda la vida, eso es la escuela, que nosotros concebimos. Las autocracias, como el kirchnerismo, consideran a la escuela como básicamente un lugar donde reproducir sus malas prácticas y su doctrina y su ideología. Por eso ellos adoctrinan, por eso para Baradel no importa que pase adentro de la escuela, lo importante es que estén adentro. Inclusive, vos fíjate que ellos hablan de la escuela inclusiva, lo cual es un error terrible, porque la escuela, la palabra escuela, ya de por sí incluye. Claro. No hay que adjetivarla. Ahora, ¿qué escuela incluye? La que cuando vos terminás te permite conseguir un trabajo, seguir estudios universitarios si querés, te permite ejercer libremente tu voto. Y las autocracias lo que tratan de vedar es que vos tengas criterio propio al formar tu pensamiento. Por eso tratan de formatear tu pensamiento, básicamente en la dialéctica del amigo-enemigo. Entonces, te enseñan a odiar al empresario que te va a dar trabajo y que va a producir riqueza. Te enseñan a odiar a las fuerzas de seguridad que eventualmente te van a cuidar o van a impedir que te pase algo. Te enseñan a odiar a la justicia a la que finalmente vas a tener que acudir, ¿sí? Si tenés algún conflicto que dirimir. Te enseñan a odiar a los periodistas y los medios de prensa con los cuales te vas a informar. No te enseñan a pensar, por ejemplo, para que vos libremente puedas elegir un medio con el que informarte y no otro, para que eventualmente puedas optar por un trabajo y no por otro, para que eventualmente, ¿sí?, puedas defenderte en la sociedad. No, simplemente reproducen su misma ideología. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros, porque no es verdad que no hay grieta, Jorge. La grieta existe, y la grieta la cierra la sociedad. La Seguro. grieta no la cierra la política. ¿Cómo la cierra la sociedad? Eligiendo uno de estos dos modelos de países, o ellos, o nosotros, ¿sí?, y dándole la capacidad para que, con los límites que marca la Constitución, puedan gobernar y llevar adelante ese modelo de país. Alejandro, ha sido sobre todo el reportaje ha sido excelente, pero la reflexión final que nos has dejado me parece superlativa. Te agradezco muchísimo y seguimos en contacto porque la verdad que es un gusto y se nos fue medio programa hablando contigo. No. A mí me pasa con algunos, hay un profesor de Derecho Constitucional con el que tengo una relación muy buena que es Ricardo Ramírez Calvo, y a veces cuando converso con él me olvido de la hora, me olvido de la pausa publicitaria y digo, como te digo a vos ahora,
un día tiene que venir acá a hacer un programa exclusivamente sobre temas específicos, porque tu tema me quedó sin hablar el tema de La Matanza, que por supuesto estás trabajando intensamente allí. Así que próxima vez... Lo hablaremos. Lo hablamos la próxima vez y muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. De todo corazón, un fuerte abrazo y vamos a la pausa. Bueno, un fuerte abrazo a ustedes dos. Gracias por invitarme. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Continuando con lo que estábamos comentando con el tema de con Alejandro Finocchiaro, que nos dejó reflexiones muy, muy importantes, ¿no, Gastón? Sí, esta cuestión para mí central, habló de muchas cosas interesantísimas, pero me parece que lo central fue lo último, este tema de la grieta que está tan en boga, tan en conversación, y que él dijo, la grieta no la cierra la clase política, o sea, la unión de los argentinos es de los argentinos, es como puso esto en claro, no se va a cerrar por bajar el tono, ni por ceder ante estos atropellos que vimos hoy, que son calamitosos, o sea, cosas que yo a la mañana escuchaba el discurso y escuché los primeros 20 minutos, porque después tenía que salir a hacer cosas, pero vos decías, esto es impresionante, uno tiene la ilusión de decir, bueno, por lo menos esperemos que esta vez no sea tan tremendo. Y ya cuando ves que empieza con el dedito a señalar a los jueces de la Corte Suprema, no se puede creer. O sea, uno está acostumbrado, pero no deja de ser espeluznante. Además, fue muy sintomático que empezó diciendo yo con mi moderación y terminó haciendo un stand-up psiquiátrico, lo definiría así, a los gritos, como un desaforado, y algo que estaba absolutamente guionado, porque según lo vio muchísima gente, en negrita, en su discurso, estaba como debía poner énfasis al extremo de llegar a la vocinglería, al grito, en determinados pasajes. Solo intentó llegar, incluso contando esas historias particulares de la gente, llegar a la fibra emotiva de quienes lo estaban viendo, que esto es típico recurso de los populismos. Las cifras que arrojó no son más que juegos estadísticos que nada tienen que ver con la realidad. De la inflación no dijo nada, lo único que dijo de la inflación es que es un problema estructural, que es algo absolutamente ajeno a su gestión. De la inseguridad, mucho menos. Culpó de la inseguridad a la Corte, señalando que no se había implementado todavía los juzgados federales que reclama la provincia de Santa Fe. Y acá voy a decir algo, porque esta gente de la mentira hizo un culto. Su relación con la verdad es absolutamente sinuosa y
usa tácticas goebbelianas, miente que al final algo quede, decía Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, y lo comparo sin ningún espacho. Lo que señalaba, yo integré la comisión durante mi gestión como diputado, no quiero ser autorreferencial, la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que se implementó con éxito en Salta y en Jujuy. Pruebas al canto, los niveles de narcotráfico en esas provincias disminuyeron. Cuando vino la pandemia, asumió, en lugar de Urtubey, que era el senador que había estado antes, asumió una senadora de la provincia de Mendoza, que es una chirolita totalmente de Cristina. Creo que cuando se levanta a la mañana debe llamar a Cristina para ver qué ropa se va a poner ese día. Llega a un extremo exorbitante ya de lo que es la obsecuencia. Cuando asumió ella, le dijimos que los próximos pasos, después de Salta y Jujuy, eran Rosario, y digo Rosario y no toda la provincia de Santa Fe, porque queríamos poner eje en Rosario y eje en Mendoza. Como esto iba a ser para su provincia, a la cual ella representa, muy importante, y la gente lo iba a visualizar como un éxito de la gestión de Juntos por el Cambio, que de la mano del radical Rodolfo Suárez gobierna la provincia cuyana, ¿qué fue lo que hizo? Lo frenó. Frenó la implementación del Código Procesal Penal Federal. No quiero aburrir a la gente con cuestiones jurídicas, pero que consagra un sistema acusatorio donde la posibilidad investigativa del fiscal es altísima. Y en Rosario pasaron casi 3 años de esto. Esa señora todavía sigue sentada en la banca y este caradura le quiere echar la culpa de eso a la Corte Suprema de Justicia. Cuando la Corte, en el discurso por el cual se lo pretende llevar a juicio político a Horacio Rosati, dijo claramente que era necesario que las autoridades legislativas y del Poder Ejecutivo, gubernamentales, se encargaran de mejorar todo lo que era el sistema judicial en la provincia en Rosario, básicamente. Repitió una frase que dijo siempre Evita: ante cada necesidad nace un derecho, suponiendo que esa mera enunciación demagógica puede superar el problema de la restricción de recursos y la necesidad de despilfarrarlos. Esto fue muy claro, dirigido a Carlos Rosenkrantz, porque Carlos Rosenkrantz tiene un artículo excelente que habla de este tema. Ante cada necesidad puede existir un derecho, pero en la medida que estén los recursos que permitan, porque los recursos son finitos y requieren su aplicación a las necesidades más urgentes que tiene un país, y que por otro lado conllevan esos derechos, obligaciones. Lo que primero nos enseñan en la Facultad de Derecho es que los derechos y las obligaciones son 2 caras de una misma moneda. Entonces, esto de decir que ante cada necesidad es un derecho es cuanto menos un disparate mayúsculo, como tantos otros que dijo hoy y que revelan también una relación que también es sinuosa cuando nos referimos al plano internacional, cuando vemos como en la invasión sangrienta, salvaje, atroz, producto de un demente como Vladimir Putin, se ha lanzado sobre territorio de una república como Ucrania, una república pujante, una república que a partir de la caída a partir de su independencia, y me consta porque mucha gente amiga que vive allá o que está vinculada ha podido ver el desarrollo, el progreso que fue teniendo ya no año a año, mes a mes, y que con esa pretensión imperialista que tiene Putin, quiere avasallar la soberanía nacional y la integridad territorial de ese país hermano tan querido, y encuentra justamente un aliado en quien le dijo que quería ser la puerta de entrada de América Latina, como es Alberto Fernández. Putin no está solo en lo que está haciendo. Putin está aliado con todas las dictaduras del mundo, que en América Latina son Nicaragua, Cuba, Venezuela. Está aliado con Irán, está aliado con otra superpotencia como es China. Pero más allá de
el valor que demuestra el pueblo ucraniano, el ejército ucranio, más allá de todo eso, tenemos que pensar que no es simplemente una invasión a un país, es tratar de abolir la democracia en el mundo, tratar de abolir nuestro sistema de valores, nuestra cultura. De eso se trata. Es hoy autocracia contra versus democracia. Si nosotros no entendemos esto, estamos cerrando el vizcachazo. Por otra parte, esto no empezó en febrero de hace un año. Esto empezó cuando Putin invadió Crimea. Y en este sentido, quiero hablar con un gran amigo que es aparte de un excelente médico, un excelente neurólogo, que es el doctor Pedro Lilik, es el cónsul honorario de Ucrania, es a quien en estos días, la semana pasada, lo hemos visto con un fervor, con un patriotismo que a mí me emociona. El jueves y el viernes en el Planetario y el viernes frente a la Embajada Rusa. Y me emociona, ¿saben por qué? Porque él es argentino. Y a mí me gustaría que muchos argentinos tuvieran este fervor, este amor por su tierra, por sus raíces. Yo lo he visto incluso en alguna oportunidad, en una fiesta, que él estaba cabizbajo, tirado en el sentido de abrumado, y digo, ¿qué te pasa, Pedro? No, me dice, es un desastre lo que está pasando en Ucrania. Esto me lo dijo hace casi un año. Pedro, buenas tardes, y bueno, te quería rendir un homenaje, porque la gente muchas veces no conoce lo que está sucediendo en Ucrania, o si lo conoce no alcanza a dilucidar, a visualizar la dimensión que él mismo tiene. Sí, ¿qué tal, Jorge? Sí, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para tu audiencia. La verdad que sí, es exactamente así. ¿Sabes qué me hace acordar todo esto un poco al origen de la Segunda Guerra? ¿Te acordás? Seguro. Cuando Chamberlain no registró lo que estaba pasando y pensaba que era un problema, iba a ser un problema de los polacos, nada más. Terminó siendo una hecatombe mundial. Pero pasó lo mismo un poco con Ucrania, con Crimea. En el 2014 nadie se preocupó demasiado, y en realidad fue un globo de ensayo de nuestro amigo Putin, fue un globo de ensayo a ver si el mundo reaccionaba. El mundo no reaccionó, y bueno, siguió, tomó Donetsk, tomó Luhansk, y lo más grave, lo que yo decía el otro día y lo que comento con los amigos, que nadie piense que si Ucrania cae se va a ir a festejar a Sudacha con sus amigos oligarcas y no va a pasar absolutamente más nada. No, esto es nada más que la avanzada, ¿no? Esta es su avanzada hacia Occidente. Él intenta volver a recrear su viejo imperio, primero zarista, después soviético durante la época de la Unión Soviética, pero imperialismo al fin. Así que te agradezco mucho la llamada, y es bueno que la gente conozca todas las campanas. La verdad que la desinformación es parte de la guerra, igual que la cibernética, igual que la avanzada de Russia Today en la Argentina. Realmente es simple, no es tan complejo como nos quieren hacer pasar, Es Occidente contra el resto, es la cultura de la gente, es la autocracia contra la democracia. Están proveyendo de drones asesinos, llaman suicidas, Irán, ¿no? Que tenemos algunos recuerdos en Buenos Aires de sus 2 atentados. Así que no es que la gente no se equivoque, no es Ucrania contra Rusia, Esto no es tan simple. Los rusos siempre tuvieron el imperialismo salvaje contra Ucrania. Y vos seguramente te recordarás muy bien, porque conoces muy bien la historia. Ucrania existía mucho antes que Rusia. Seguro. En las praderas de Moscú se alimentaban los animales cuando Ucrania ya tenía 400 años y estaba emparentado con aquel entonces con los reyes de Francia. No nos podemos olvidar de Ana, que fue con la reina consorte en Francia. Pero bueno, así están las cosas, y hay que seguir peleando. El pueblo ucraniano tiene un espíritu altísimo en condiciones de inferioridad. Pensás que por población somos 3-1, contra lo que estamos peleando, contra lo que se dijo que era
Putin decía que era el mejor ejército del mundo, así que si este es el mejor ejército del mundo, realmente no lo creo. Esto demostró muchas cosas, demostró que quienes nos asustaban con sus imágenes y con sus palabras, son mucho menos de lo que realmente aparentaban, ¿no? Pero bueno, una pregunta que te quiero hacer para que la gente tome más dimensión de esto. En las últimas horas ha habido alguna suerte de alguna acción, movimiento, por ejemplo, con Moldavia, creo, con Suecia, con Finlandia, con otros países que, por ejemplo, alguien me decía el otro día que había un decreto que habían dejado sin efecto las relaciones creo que fue con Moldavia. Sí. Con Moldavia, que eso implicaba que en cualquier momento, al no reconocer una independencia que fue reconocida por un decreto, en cualquier momento, al dejar sin efecto ese decreto, podían invadirla. Y también las amenazas que se ciernen sobre otros países escandinavos, ¿no? Absolutamente. Entre paréntesis, el nuevo embajador de Ucrania, Yuri Klimenko, fue embajador en Transnistria, así que tiene esta información de primera, acaba de llegar, así que realmente nos puede ilustrar bien acerca de esa zona. Es exactamente como vos decís, porque yo decía también, no se va a quedar con Ucrania, no se va a quedar con el Donetsk. Ahí había gente, hay algunos amigos que dicen, no, bueno, pero que dale Crimea, Crimea y después ellos se van. No se van a ningún lado. Si uno conoce la historia del imperialismo en el mundo, sabe que no se conforman absolutamente con nadie. Hitler no se conformó con Polonia. Avanzó a los Sudetes. Con Ucrania, claro. ¿Te acordás? Pero además, escuchame esto de denle en Crimea, denle en el Donbass, denle en todo eso. Pará, ¿qué le den si es mío? Claro. Pues es muy gracioso decir esto con la, digamos, hacer beneficencia y decir, no, paremos la guerra de esta manera. Pero además, creo que era Churchill el que decía, si uno acepta en algún momento condiciones de ese tipo, se va a humillar dos veces. Primero, cuando Churchill decía, el que se humilla para evitar la guerra tiene primero la humillación y después encima tiene la guerra. O sea que eso claramente es lo que uno advierte. Es bueno que lo que estás haciendo, y te digo que el otro día en el Planetario, como excelentes discursos, como el embajador de la Unión Europea, importantísima la presencia del embajador americano, o sea, veo que están tomando dimensión del tema. Ahora eso tiene que plasmarse en hechos concretos, ¿no es cierto?, de apoyo. Vos dijiste bien, lamentablemente para alcanzar la paz vamos a tener que seguir en la guerra, porque esto no se va a calmar, porque lo que vos decís, ya pone un pie ahí y va a querer avanzar. Absolutamente. Nosotros para ganar la paz tenemos que ganar la guerra. Si nosotros no ganamos la guerra no va a haber paz, porque con Putin agrandado encima por la guerra no hay paz, no hay ninguna paz posible. Gracias por citar a Churchill. Realmente creo que nosotros no vamos a poder negociar la sangre, ni el sudor, ni las lágrimas de toda la gente que murió del lado ucraniano en la guerra, entregando Crimea ni entregando nada. En este punto, sobre más de 100.000 víctimas que tenemos nosotros, por su memoria, por su esfuerzo, por su coraje, no podemos dejarnos humillar una vez más. Eso es lo que Ucrania no va a permitir. Y yo creo que Occidente ha tomado nota, un poco tarde para mi gusto, ¿no? Porque ya han pasado 9 años de Crimea y ya van 367 días de esta guerra, de esta nueva invasión así masiva, a gran escala. No podemos ceder, porque nosotros no podemos no ceder nada más que por nosotros, sino que por todos. No se puede ceder con alguien que te hace chantaje nuclear. No se puede ceder cuando nosotros entregamos todas nuestras ojivas nucleares. Y vos te acordás quién fue el garante en el Tratado de Bucarest. El garante fue Rusia, Inglaterra y Estados Unidos. Nosotros entregamos todas nuestras ojivas nucleares y ahora con esas mismas ojivas nucleares nos está chantajeando. Hay que meterse en la mente de esta gente para tratar de entenderlo, porque si
si Occidente hubiese hecho esto con Hitler, no hubiese habido la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos que hacerlo ahora, tenemos que aprender de los millones de muertos que ha habido. Muchísimas gracias, Pedro, y te reitero la emoción que me produjo el otro día con tus palabras en los 2 actos, y te digo, no hace falta que te lo diga, porque lo vas a hacer, hay que seguir machacando, sabelo, acá tenés un espacio donde podés hacerlo, no lo conozco todavía el embajador de Ucrania, seguramente en estos días lo veré. Yo siempre me consustancié mucho con todo el tema ucraniano a partir de aquel homenaje que le hacíamos a lo que fue la masacre del Holodomor, ¿no? La masacre. Claro. Y habíamos impuesto una jornada en todos los colegios, tanto de gestión pública como privada, creo que era el 24 de noviembre, un día que hubiera dentro en los colegios una media hora de reflexión sobre lo que fue eso, de lo que fue ese genocidio, que no hay que olvidarlo. Y lamentablemente cae en saco roto, porque tenés que estar permanentemente luchando para que los chicos de hoy conozcan lo que pasó en aquel momento cuando Stalin generó esa hambruna en el pueblo ucraniano. Nosotros decimos siempre granero del mundo, me parece que lo tenemos que compartir con Ucrania, pero por eso es que hay que insistir en esto. Te agradezco muchísimo, Pedro, y un abrazo gigante. No, te agradezco a vos y a todos los argentinos que nos dieron, que nos muestran su solidaridad todos los días. Así que te agradezco muchísimo en tu nombre a todo el resto de los vecinos, compatriotas, amigos, profesionales que trabajan con uno. Te agradezco muchísimo por todo este apoyo. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Y bueno, ya en estos últimos minutos no tenemos nadie más en línea. No, parece que no. Pensé que estaba el doctor Osvaldo Pérez Sammartino. Sí. Te doy para que hoy no hablaste nada, Gastón. No pasa Aprovechalo. nada. Se escucha y se aprende. Uno, a ver, la realidad es que en un contexto como en el de hoy, también Jorge, creo que vas a estar de acuerdo conmigo, sobre todo porque tenés experiencia activa dentro de la Cámara, y podés contarlo en primera persona a diferencia de nuestro caso. Lo de hoy fue digamos, realmente desconcertante. Yo a la mañana me levanté, tenía unas reuniones y antes quise escuchar un poco de lo que decía el presidente, porque como dijo Finocchiaro hace un rato, en definitiva es el presidente de los argentinos, y uno quiere saber por lo menos cuál va a ser el rumbo que plantea la persona que conduce el país. Y la verdad es que enseguida entender esto de que dice, no, que pide con premura que se investigue lo de Cristina, hasta ahí vamos bien, y cuando plantea esto de con la misma... Pero que tampoco puede él pedir que se investigue con premura. Pero cuando dice la misma premura que se sobre... No, sí, no, la misma premura de Cristina, si lo de Cristina Por fue eso. con premura, que fue denunciado por Carrió hace 12 años, dice con Por la misma eso. premura. No, porque además él no puede meterse, el artículo 109 es claro, se lo voy a leer a los oyentes. Sí, el por artículo favor. 109 de la Constitución dice que en ningún caso el presidente puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o establecer las fenecidas. Ahí es donde él comete eso, porque después de esa frase lo que dice es con la misma premura y empieza a hablar de otros casos judiciales. Entonces ahí es lo que decís vos, empieza a meter en la agenda judicial. Claro. Y se inmiscuye en otro poder. Y uno ahí ya, la verdad, cuando él empieza con el delito acusador, que esto lo dijo Mauricio Macri hace ya 4 años atrás, nos advirtió que se venía el delito acusador, empieza en este show medio, sí, como de así una marioneta a hacer monigoteadas, hacer gestos y cosas ampulosas. Pero lo que más me llamó la atención, mira, esto me parece así como muy descriptivo. Yo ayer a la noche veía... Hay un video que anda circulando de una diputada que forma parte de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gailar, del Frente de Todos. Es la presidenta. Sí, la presidenta. Básicamente, digamos, excede su tiempo, excede el tiempo de oratoria que le correspondía. La presidenta de la Cámara le pide que termine su discurso y la diputada prosigue ante las determinadas advertencias y se la termina silenciando. Ahora, yo digo, una persona que quiere hacerse cargo de un juicio político, que supuestamente está en el lugar donde se establecen los diálogos institucionales, lo que hace básicamente es gritar como mecanismo de imposición de sus ideas, gritar, ejercer violencia verbal, censurar otras voces. Entonces, ese es el mensaje que nos da el kirchnerismo. ¿Por qué digo esto?
Porque está muy en boga y otra vez traigo lo de Finocchiaro, este tema de cerremos la grieta. Mauricio Macri hace 8 años nos habló de unir a los argentinos, no de cerrar la grieta. Cerrar la grieta y unir a los argentinos son dos cosas distintas. Yo en la calle quiero que la gente viva en paz, que esté unida, que se tolere y se respete. Ahora, yo no quiero tener que conceder ni un solo centímetro a este tipo de mafias. Bueno, por eso cuando a mí me dicen que vas a cancelar, la cancelación hoy es, como digo yo, la cancelación del adversario es una forma cool de censura. Pero de ninguna manera puedes aceptar que gente que piense así puedas compatibilizarlo con ellos, porque te van a decir, bueno, Macanudo, vamos a hablar sobre el tema justicia. La justicia tiene que ser independiente. Pero los jueces tienen que estar sujetos a las directivas que le imponga el Poder Ejecutivo en cuanto a la aplicación de las normas que tiene que tener siempre la mirada, tanto política como económica como social, del Poder Ejecutivo. Entonces no hay independencia. Reclama el presidente una independencia que en realidad lo que quiere es transformar la independencia que existe en una subordinación y llama intromisión de la Corte Suprema al control de constitucionalidad, pretendiendo resucitar una vieja doctrina de los actos, que los actos justiciables están ajenos al control jurisdiccional, que las cuestiones políticas no judiciables están fuera del control de la justicia, para pretender que sus actos ilegales no puedan ser controlados. Esto es realmente, y me están corriendo, pero quería decir esto porque la verdad lo de hoy fue un bochorno y realmente por suerte hay un consuelo y una esperanza. El consuelo es que es el último discurso y la esperanza es que no lo vamos a volver a escuchar por lo menos más presidiendo una asamblea legislativa. Roguemos. Y nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Hasta luego. Miércoles, perdón.